Tema que quizás es el tema más hablado a lo largo de la historia de la iglesia, porque es tan común y a la vez tan vital para el cristiano hablarlo. Usted puede encontrar abundante material de estudio de esto que vamos a conversar esta noche, pero estoy seguro que esto le va a edificar un poco más. Vamos a hablar de nuestra vida de oración. Vamos a hablar de cómo mejorar nuestra vida de oración. Y si usted no tiene vida de oración, cómo tener una vida de oración. Amén. Antes de comenzar en el texto, yo quiero decirle algo. Si usted está pensando que los únicos momentos para orar es cuando venimos a la iglesia, cuando estamos en la plaza evangelizando, cuando estamos en la radio, cuando estamos en el comedor Niños de Cristo o en los estudios, déjeme decirle que usted, su vida espiritual corre grave peligro. Corre grave peligro. ¿Cuál es el peligro? De que usted caiga en el autoengaño, de pensar que usted está bien así, que no hace falta orar, a ti no te sirve eso no es para ti, tú estás bien, no importa, quédate tranquilo. Y ese pensamiento, cuando te engaña, vas inexorablemente camino al enfriamiento espiritual. Y el enfriamiento espiritual te va a hacer dejar la iglesia, dejar las actividades de Dios y apartarte, y después terminas renegando de Dios por algo que nunca nadie te enseñó o algo que hacías mal. La primera causa cuando le echamos la culpa a Dios de algo es cuando nosotros no sabemos hacer las cosas. Y yo hoy espero, a través de la palabra, que el Señor nos hable, porque en estos días me estuvo hablando, me ministró mi vida este tema, y yo empecé a cambiar un poco más lo que yo tenía por concepto de vida de oración. La pude mejorar un poco más. Sé que todavía me falta, pero me ha enseñado algo que vi tremendamente, y le voy a compartir ese tip para que usted le ayude, como me ha ayudado a mí. Amén. Así que vamos a la Biblia, vamos a Daniel. Acompáñeme con su Biblia al libro de Daniel. Vamos a leer Daniel capítulo 6. Cuando lo tenga, hacemos la señal de costumbre, nos ponemos de pie para leer la palabra del Señor. Daniel capítulo 6, vamos a leer desde el verso 10 en adelante. Salga de aquí con ganas de tener una mejor relación de padre a hijo con Dios. Hable con su papá, que su papá quiere escucharle. Amén. Leemos Daniel capítulo 6, verso 10, bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracia delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Quiero repetir esa frasecita. Daba gracias a Dios como lo solía hacer antes. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu santa y hermosa palabra en esta noche. Señor, te pido que esta palabra nos ministre lo más profundo de nuestro ser, Señor. Padre, llévate todos mis pensamientos, emociones humanas cautivas a la obediencia de Cristo Jesús. Que ellos no me vean a mí, sino a ti, Señor, porque el único digno de gloria, de reconocimiento, eres tú, mi Jesús. Yo solamente soy un siervo inútil que en esta noche va a hablar a tu pueblo, un pueblo redimido por la sangre del Cordero, la sangre de Cristo. Y que hoy te pido, Señor, que esta palabra nos enseñe a tener una vida de oración fructífera, que rompa las ataduras, los vicios, que rompa aquello que nos está impidiendo el fluir de tu Espíritu Santo, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. A ti sea la gloria, la honra, por siempre y para siempre. En el nombre de Jesús. Y la iglesia dice: amén. Amén. Tome asiento, mi hermano. Bien. Bueno, antes de desglosar este pasaje
de lo que está pasando aquí con Daniel, es importante recordar que existen distintos tipos de oración y métodos de oración. Pero yo quiero decirle que una de las causas por las que los hermanos se van de las iglesias es porque tienen una mala vida de oración. La vida de oración es vital para cada cristiano. Usted no puede vivir la vida cristiana si no tiene una vida de oración. Usted no puede ver el poder de Dios hacerse vital en su vida o hacerse visible si usted no tiene una vida de oración. Lamentablemente, muchos de nosotros pensamos que el tiempo de la oración es cuando venimos a la iglesia nada más, cuando estamos en una actividad, cuando estamos haciendo algo para Dios, pero nunca nos tomamos el tiempo de venir a la casa del aposento. ¿Cuál es la casa del aposento? El lugar que tú has elegido para orar todos los días. Ese es el problema. Nuestra salud espiritual se daña, se corroe cuando nosotros no tenemos una vida de oración. Y yo le voy a decir algo. Una de las cosas que a mí me hizo crecer y enamorarme de Dios es la vida de oración. Porque la vida de oración me hizo conocer más de Dios. Y al mismo tiempo, yo voy a reconocerle que orar es muy difícil. Vamos a hablar claro. Ninguno de nosotros tiene ganas de orar cuando está en casa. A veces cuando tenemos un día muy largo, donde las cosas salen mal en el trabajo, donde la familia está pasando por un problema, donde estamos teniendo una circunstancia que nos impide concentrarnos, no tenemos ganas de orar. A veces nos levantamos, los que estamos casados, y decimos, buenos días mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Y al día siguiente, buenos días mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneciste? Y se vuelve repetitivo, de manera que uno dice eso, y lo mismo pasa con la oración, que deja de ser sincero. Lo decimos por costumbre. A veces volvemos a orar, vamos a la oración, y estamos orando, y estamos diciendo las mismas palabras, a veces sin sentirlas. ¿Le ha pasado a usted que habla con alguien y quiere hablar con esa persona y está hablando y le dice cosas que usted no siente? Le dice cosas nada más por decirle. Pero qué bien le hace cuando usted necesita hablar con alguien y usted desnuda su corazón delante de esa persona. Y le dice, mira hermano, hermana, me está pasando esto. Yo quiero pedirte que me ayudes a orar por esta situación. Quiero que me des un consejo. Ayúdame a saber cómo puedo discernir la voluntad de Dios a través de esto que está pasándome. ¿No le ha pasado a usted eso? Pero también le va a pasar algo. Nosotros sabemos que hay gente en las iglesias, en nuestra familia, que no le podemos contar nuestros problemas. No todo el mundo puede escuchar lo que nos está pasando. Usted dirá, ¿por qué, hermano Omar? Porque hay gente que no está preparada para recibir lo que usted le está diciendo. Hay gente que a veces con más día, porque la oración no debe estar limitada a mi circunstancia. Es decir, si yo me siento bien, entonces voy a orar. No, cuando yo me sienta mal o cuando la circunstancia en mi vida requiera la intervención de Dios, yo voy a orar sea como sea. Y eso es lo que está pasando aquí. A Daniel le habían dado un edicto para matarlo, para mandarlo al horno de fuego. Imagínense que usted le llegue una carta de documento y le diga, bueno, usted ahora va preso, ahora usted va a hacer esto, usted va a hacer aquello, y le den una mala noticia. ¿Cuál sería su primera reacción? ¿Enojarse? ¿Quejarse? ¿Empezar a insultar a la persona o a la entidad que le mandó esa carta de documento? ¿Cuál sería su primera reacción? Lo primero que tenemos que hacer es doblar nuestras rodillas y orar. Meter la circunstancia en las manos de Dios. A veces nosotros culpamos a Dios por algo que pasa, pero nosotros nunca le dimos esa circunstancia a Dios. Y Dios va a respetar que usted tome sus propias decisiones, porque Dios no lo va a obligar a usted a hacer nada. Dios simplemente va a esperar que usted venga a Él. Hay cristianos que dicen, bueno, no voy a pedir tanto sobre esta situación porque ya se lo pedí a Dios. Bueno, Él va a hacer, Él hará. No quiero molestar a Dios. No, todo el tiempo con lo mismo. Pero déjeme decirle que Dios quiere que usted le pida. Eso ya lo vamos a ver con la Biblia.
Dios anhela que sus hijos hablen con Él, que le pidan cosas. Dios no es como usted y como yo, que siempre antes de pedir algo le decimos, hermanito, por WhatsApp, disculpe la molestia. Ya cuando dice disculpe la molestia, ya está. O cuando te dicen, con todo respeto, ya tú vas a ver que lo que viene después no es nada con respeto. Pero, en definitiva, mis hermanos, Dios no necesita de esos preámbulos. Él quiere que usted se arrodille, sea cual sea la situación en la que usted esté pasando, y ore. La primera reacción de Daniel fue abrir la ventana a donde apuntaba Jerusalén, entrar en su cuarto y doblar sus rodillas, sabiendo que había una amenaza de muerte contra él. Una cuestión que si le pasara a usted y a mí, estaríamos con temor, porque somos seres humanos. Cualquier mala noticia, incluso un desalojo, usted no pudo pagar el alquiler y lo están amenazando con desalojar su casa. Usted no pudo pagar el gas, la luz, lo que sea, y lo amenazan con cortarle el servicio. Eso a todo el mundo nos estremece. No queremos llegar hasta ahí. Pero ¿cuál sería nuestra actitud? Tenemos que imitar a Daniel y doblar nuestras rodillas, y esa circunstancia que está lejos de su vida, dejársela a Dios. Porque si usted tiene fe, usted sabe que Dios se va a encargar de su necesidad. ¿Sí o no? Entonces, si no tengo fe, yo oraré cuando esté feliz, contento, y de los problemas me encargo yo mismo. Veo cómo resuelvo. A veces eso nos pasa. No, yo veo cómo resuelvo. Y echamos a Dios a un lado. No. Dale a Dios tu problema. La vida cristiana no es una vida sin problemas. Es una vida con la resolución segura. Eso sí, con la solución segura de sus problemas. Pero vamos a tener problemas. Vamos a tener inconvenientes, pruebas. Se va a levantar el diablo en nuestra familia. Pero en el nombre de Jesús, la autoridad que usted tiene, puede caer eso por tierra. Y la idea es que el mismo Satanás le tenga miedo a usted, porque usted tiene una vida de oración. Y todos aquellos que oran tienen el cielo en la tierra. ¿Por qué? Porque ¿qué dice la Biblia? Que todo lo que ates en el cielo será desatado en la tierra. Perdón, al revés. Y todo lo que desates en la tierra será desatado en el cielo. O sea, señal de autoridad. No es porque es el pastor, el evangelista, no. Todos los que tengan vida de oración podrán traer el cielo a la tierra. Podrán traer el cielo a su ministerio. Podrán traer el cielo a sus circunstancias. Por eso Daniel no estaba preocupado. Él estaba orando y le dio gracias a Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí le damos gracias a Dios porque pasó algo malo? Ajá, gloria a Dios, mi hermano. Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermano. Cuando pasa algo malo, ¿le das gracias a Dios? Cuando pasa algo malo, ¿le das las gracias a Dios? No siempre le damos las gracias a Dios. Nos sentimos tristes, mal, y queremos desahogarnos con algo, no sé, molestos. Pero la oración debe ser: Señor, gracias por lo bueno y por lo malo. Porque aunque lo malo venga a tu vida, no significa que ese va a ser el resultado final. Es simplemente un proceso a través del cual Dios nos está enseñando algo. Dios nos está enseñando a depender de Él. Por eso cuando nosotros empezamos a invertir tiempo en la oración, entendemos estas cosas. Los que pasan pruebas y se angustian es porque su humanidad está siendo más fuerte que su espíritu, porque no están teniendo una vida de oración. Y orar es lo más desahogante posible, si es que la palabra cabe, porque orar es contarle a alguien lo que nunca ese alguien va a contarle a otro para perjudicarte a ti. Orar es eso, mover la autoridad de Dios en tu vida. Y cuando nosotros vemos en la plaza, cuando estamos en la plaza, por ejemplo ayer, aquí hay un hermano que lo puede testificar, cuando estábamos orando y pidiéndole a Dios, y esto se lo voy a contar como testimonio para que usted vea cómo actúa Dios. Aquí está el hermano Eduardo también, que estaba anoche. Cuando estábamos empezando a predicar la palabra y ya habíamos empezado, mi esposa me decía que tenía la sensación de que se estaba, o sea, el brazo como alguien que se corta el brazo. Sentía como si le estuvieran cortando el brazo. Y ella estaba sintiendo esto en la intercesión mientras nosotros estábamos compartiendo el mensaje. Y ella decía que sentía eso, alguien que se corta el brazo, no sé. Y ella oraba y decía: Señor, trae a esa persona para acá, tráela. Total que nosotros terminamos de predicar, oramos por algunos hermanos, y antes de que pudiéramos irnos, se acercó un hombre con su esposa y sus hijos
un hombre que está en una situación bastante particular y vende chocolates en la plaza. Y este hombre se acercó y oramos por él. Cuando oramos por él, el poder de Dios tocó su vida, fue libre de cosas que estaban pasando en su vida. Y cuando él se levanta del piso, después de un tiempo de oración que tuvimos, se sentó mareado y empezó a sacar cosas de su vida, empezó a hablarnos de lo que le estaba pasando. Y en ese momento mi esposo no estaba, había ido a comprar agua. Y cuando él nos está contando, nos está hablando, se desnuda el brazo y dice: yo me cortaba. Aquí están las heridas mías. Yo me cortaba porque me quería matar, decía. Wow. Cuando yo escucho eso, veo a Eduardo, y Eduardo y yo nos miramos los dos, porque era lo que mi esposa nos había contado minutos antes de que ocurriera y lo que estaba sintiendo. Dios nos estaba revelando que ahí en ese lugar alguien estaba teniendo un problema grave. Esto se lo estoy contando a mis hermanos, y aquí tengo los hermanos de testigo. Tremendo cómo Dios revela. Cuando hay una vida de oración, hay una comunión directa con el Señor. Y Dios nos muestra. ¿Y para qué nos muestra? Para que aumente nuestra fe. Para que tú te convenzas de que Dios sí está contigo y te va a usar. Amén. Eso pasó anoche. Y decíamos: Señor, gracias, porque tú estás revelando lo que está pasando, la necesidad de la gente. Y con mi esposa venimos orando así. Venimos orando: Señor, saca toda la luz, revélanos las necesidades, queremos orar por la gente. Verso 1 y 3, quiero que un hermano que me ayude a buscarlo para poder leerlo. Y vamos a ir desglosando esto rápidamente por el tiempo, porque al final quiero darle unos tips para que usted lo pueda aplicar en su oración. Recuerde que siempre que nosotros predicamos aquí la palabra, no sé si se ha dado cuenta, pero a mí me gusta siempre, cuando Dios me permite compartir la palabra, que la palabra sea práctica. Algo que ustedes todos los domingos se lleven para practicar. No solamente la teoría, sino que ustedes lleven algo para que lo puedan practicar. 1 Timoteo capítulo 2, verso 1 y 3. ¿Alguien que lo tenga y lo pueda leer? Amén. Gracias, hermano Pablo. Que se hagan peticiones. Ahí está pidiendo Pablo, porque esto es bueno y agradable para nuestro Dios. Orar por los reyes, por los que están en eminencia. Orar. Ahora, esto es algo que a mí incluso me ha confrontado. Ustedes conocen la situación en mi país. Una persona que lamentablemente se ha atornillado en el poder y hace daño todos los días a Venezuela y a los venezolanos. Y uno se pregunta: ¿cómo yo puedo orar por una persona así? Cuando lo que yo quiero es orar para que Dios saque a esa persona de ese lugar. ¿Cómo yo puedo orar para que eso termine y el sufrimiento en Venezuela termine finalmente después de 25 años? Es confrontador esa palabra. Pero ¿qué debe ser la actitud del cristiano? Esa es mi pensar. Así es como yo pienso, pero no es como piensa Dios. Dios tiene cosas todavía más grandes. Y yo me tengo que obligar a confiar en la soberanía de Dios. Señor, yo no entiendo cómo voy a orar por una persona que es un dictador que le hace daño a los venezolanos. Pero yo oro para que tú abras sus ojos, para que él pueda gobernar para el pueblo, para que se dé cuenta del daño que están haciendo. Oro, Señor, y confío en tu soberanía. Esa debe ser nuestra actitud. Yo no sé cómo va a ser Dios, pero lo que sí sé es que estoy orando cumpliendo lo que dice su palabra. Lo mismo puede pasar aquí en Santiago. Te guste o no quien esté gobernando, tienes que orar por él. Te guste o no te guste. ¿Por qué? Porque la autoridad espiritual es antes que la civil. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Se acuerdan quién ungió a Saúl? ¿Quién ungió a Saúl? ¿Alguien sabe? El profeta Samuel ungió a Saúl como rey. Primero fue el gobierno espiritual antes que el gobierno civil. Por ende, la iglesia tiene autoridad para orar
para que las naciones vivan quieta y reposadamente, como habló el hermano allí. Quieta y reposadamente. Tiene que orar. Amén. La oración, hay dos tipos de oración. Dos tipos de oración principales que yo compartí acá. Y al mismo tiempo tenemos tres métodos de oración que quiero compartir con usted. Primero, el primer tipo de oración. La oración que tiene acciones de gracias y peticiones. Vamos a buscar Filipenses capítulo 4, Filipenses 4:6 y un hermano que busque Jeremías 29:12. Filipenses 4:6 y Jeremías 29:12. Mira. La palabra de Dios, por nada estéis afanosos, sino Ajá. conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y con acción de gracias. Amén. Por nada estés afanoso. Señor, ¿quién me va a dar la plata para alquiler este mes? Señor, ¿quién me va a dar plata para comida este mes? Por nada estés afanoso, sino presenta tu petición a Dios. ¿Con qué? Con acción de gracias. El agradecimiento, aunque usted no lo crea, también está careciendo mucho en el pueblo de Dios. Está escaseando. Está escaseando. Y eso no es nuevo. Acuérdense, siempre lo decimos aquí, los leprosos. Jesús sanó a 10 leprosos y solo uno volvió. Solo uno volvió. Los otros 9 que hicieron, anda a saber qué hizo. Pero el agradecimiento es una cuestión que está faltando mucho dentro de las iglesias. ¿Por qué yo me afano y me angustio? Porque no estoy metiendo a Dios en el asunto. Estoy recibiendo yo el problema. ¿Cómo es eso? Que yo soy el que va a ver cómo puedo conseguir la plata para alquiler. Yo soy el que va a ver cómo conseguimos la plata para comer. Pero cuando yo digo, Señor, tú encárgate de esta situación, Él va a enviar gente, o no sé cómo va a ser, pero lo va a hacer para ayudarte. ¿Cuántos que están aquí testifican de eso? ¿Cuántos de los que están aquí pueden testificar que ustedes no saben cómo llegó algo en su vida y les llegó? ¿Cuántos? Aquí hay unas cuantas manos levantadas. ¿Les ha pasado? Entonces, si les ha pasado a ustedes, mis hermanos, ¿cuánto más no podríamos tener una vida de oración fructífera? Si Dios se ha interesado hasta lo más mínimo tuyo. Uno dice, bueno, el alquiler es una tontería, total, yo me encargo. ¿Para qué me voy a molestar a Dios con eso? No. Todo lo que te afecte tu vida, Dios está interesado. Tus hijos, tu matrimonio, todo Dios está interesado. Solo que a veces nosotros queremos ayudar a Dios a resolver los problemas. Señor, te pido esto, que tú me ayudes a pagar el alquiler. Y vos sí, esto, me pagas esto, allá. O pediste o te vas a encargar tú. ¿Cuál de las dos? ¿Cuál de las dos cosas vas a hacer? Pediste, espera en el Señor. Te vas a encargar tú, no culpes a Dios ni encárgate vos. ¿Sí? Pero bueno, la acción de gracia, ¿qué es lo que activa? Activa el corazón de Dios. ¿Por qué? Porque estás reconociendo que Dios es tu Señor y le das las gracias por eso. Porque Él es un Rey justo y no va a dejar que tú pases necesidad, ni espiritual ni material. Hay una oración muy linda, que no recuerdo si está en el Proverbio, en los Salmos, donde se dice, Señor, dame lo necesario. Proverbios. No mucho para que yo me olvide de ti, ni muy poco para renegar de ti. Dame lo que necesito. Y el Padre Nuestro, recuérdelo. Recuerde las identidades que tiene el Padre Nuestro. Lo compartimos hace 2 semanas en la iglesia de Monterrey. Decíamos que el Padre Nuestro tiene una identidad para cada una de las frases. Padre nuestro que estás en el cielo, un hijo que está lejos de casa. Santificado sea tu nombre, un adorador. Venga a nosotros tu reino, un súbdito. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, un esclavo. Danos hoy nuestro pan de cada día, un mendigo. Perdona nuestras ofensas, un pecador. Así como también nosotros perdonamos, oído. Ahí está la condición. No nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Un pecador que tiene miedo a convertirse en un peor pecador. Ese es el Padre Nuestro, mi hermano. Cada una de las cosas. Para que usted entienda el poder de la oración cuando usted ora. Cuando usted derrama su corazón, llora delante de Dios, ¿no le ha pasado que no le importa nada en el mundo más que estar ahí llorando con el Señor?
y usted siente que Él está presente ahí, sus pies se están llenando de las lágrimas suyas. Cuando usted gime delante de Él, no le ha pasado. Cuando usted está poniendo una adoración que le toca el corazón y usted lo único que quiere es dejar de hacer lo que está haciendo para orar. Me pasa a mí en el trabajo, donde yo estoy en el hotel. Amén. Me invocarán y yo los oiré. Recuerde que si usted lee todo el Antiguo Testamento, siempre Dios está renegando por un pueblo rebelde que no quiere hacerle caso. Pero aún así, Él siempre pone la iniciativa. Siempre te dice, invócame y yo te oiré. El famoso verso de Jeremías 33:3, clama a mí y yo te responderé. Clama. Y el clamor es una oración profunda. Es una oración donde no te importa el que está al lado tuyo. Tú estás orando ahí. A mí no me interesa quién me vea. Yo lo que necesito es que Dios toque mi vida. Yo lo que necesito es que Dios me ayude a construir una vida de oración que a mí me duela o me sienta incómodo cuando no puedo orar. Hay gente que prefiere salir a la iglesia rápido porque no quiere orar. Y hay gente que está orando rápido para salir del paso. Bueno, ya oré en Cristo. O sea, no. Si vas a hacer eso, no lo hagas. No ores. Porque te puede ir hasta peor. Porque estás deshonrando la soberanía de Dios. Cuando usted va a hablar con un funcionario público, un presidente, un gobernador, algo, usted se pone la mejor ropa y va y habla con respeto. Imagínese hablarle al rey del universo así tan rápido que no da tiempo de hablar con él. Si es la persona más importante sobre la faz de la tierra. ¿Cuánto no más con él? Hay que tomarnos el tiempo para hablarle, aunque sean 3 palabritas, pero para hablarle. Amén. Segundo, la oración de intercesión. Y aquí voy a conectar el punto que había hablado de cómo orar por estos gobernantes que nos sacan cara verde. Eso está en Mateo capítulo 5. Miren lo que dice Mateo capítulo 5, verso 44. Oído al tambor, ese es mi país. Pero yo les digo, amen a vuestros enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan bien a los que os aborrecen y oren por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Usted sabe qué significa la palabra ultrajar? ¿Alguien sabe? Ultrajar es eso, ese hostigamiento tan fuerte que lo que me provoca es maldecir a la persona, ofenderla, insultarla. Ultrajar es eso que te hostiga, te humilla, te quiere maltratar. ¿Usted oraría por una persona así? ¿Usted oraría por el vecino que le lanza la basura para el patio de su casa o le dice cosas feas y todo eso? ¿Usted oraría por esa persona? ¿Le desearía el bien? ¿Usted oraría por alguien que casi lo lleva puesto por el auto porque no respetó un semáforo y usted tenía que cruzar y casi lo atropella? ¿Oraría por esa persona? ¿Usted oraría por la persona que más daño le ha hecho? Piense en este momento en la persona que más daño le ha hecho. ¿Usted oraría por esa persona? Sea sincero. Si usted dice que sí, guárdelo para su fuero íntimo y ore. Pero si dice que no, examínese para que Dios pueda obrar en su corazón y usted no sienta nunca más la presión de guardar amargura en su vida. Porque ahí puede estar la respuesta, mi hermano. Ahí puede estar la respuesta. Cuando usted suelta esa amargura, usted va a tener una vida de oración fructífera. ¿Por qué? Porque no va a haber impedimento para que usted hable con su Dios como Padre. Usted hable con Dios como Padre. Cuando a mí me hicieron 1001 en Rafaela, Santa Fe, cuando yo había llegado a Argentina, me hicieron 1001, me pusieron tropiezos para que a mí me echaran de mi trabajo. Logrando este cometido, me fue difícil pensar bien de estas personas, porque al perder mi trabajo, perdí mi casa. Yo estaba viviendo en un hotel donde gastaba mi liquidación día por día. No había avisado en Venezuela que me había quedado sin trabajo para no preocupar a mi familia y no sabía qué hacer. Ya me había postulado para acá, para el Hilton de Santiago, pero todavía no había tenido respuesta. Empezaba a desesperarme. Pero por algún motivo yo no estaba angustiado. Por algún motivo. ¿Y sabe qué?
me costaba pensar en estas personas. Pero cuando Dios me llamó, quiero decir, cuando se abrió esta puerta y pude recuperar mi trabajo y un lugar donde vivir, yo lo que hice fue doblar mi rodilla y darle la gloria al Señor. Y desde entonces he estado orando por estas personas. Que estas personas abran sus ojos, porque aparte son espiritistas. Están hundidas en el espiritismo, en la brujería. Y lo que hice fue orar por estas personas. Señor, no tomes en cuenta el pecado que ellos hicieron contra mí. Las veces que me hicieron daño, que murmuraron contra mí, que me hablaron mal, que lograron hacerme daño. Porque ellos no me quitaron a mí un plato de comida. Yo puedo agarrar y comer de la basura y no me importa. Pero le quitaron un plato de comida a mi familia en Venezuela, que es otra cuestión. Ahí sí me duele más. Porque uno puede pasar hambre y no hay ningún problema. Pero cuando a uno le pegan a su familia es otra cosa. Pero ¿sabe? Ese es el desafío que Dios esta noche quiere que tú sueltes y empieces a orar por aquellos que te han hecho daño. Orar por aquellos que te han maltratado. Orar por aquellos que te menospreciaron. Eso sí es difícil, hermano. Se lo digo sinceramente, es difícil. Pero usted sabe, yo se lo recomiendo, hágalo. Ore por esa persona como que si usted le desea lo mejor que le pase mañana, para que usted va a ver cómo Dios lo va a hacer libre de su corazón y usted va a tener una vida de oración fructífera. No va a haber nada ni nadie que impida que usted tenga ganas de orar. Amén. Por otro lado, tenemos los métodos de oración. Los métodos de oración. Tenemos 3 métodos de oración. La primera es la oración secreta, la que todos nosotros tenemos que tener todos los días. Y aquí te quiero dar un tip para que te pueda ayudar. Y espero en mi oración que cuando apliques este tip te ayude como me ha ayudado a mí, porque verdaderamente cambió mi vida de oración. Primero, Mateo 6:5-6, que dice: y cuando ores, no seas como los hipócritas, que aman orar de pie en las plazas y en las esquinas, en las sinagogas. Tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que ve en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. O sea, aquí hay 2 cosas importantes. Número 1, que no necesitas ser un hipócrita ni tratar de impresionar a Dios con una oración que sea palabras seleccionadas para tratar de impresionar a Dios. Las mejores oraciones son aquellas que son tan sinceras, tan honestas, que mueven el corazón de Dios. A Dios no nos sorprende la palabrería, que tú dures 1 hora palabreando con Dios. No, que dures 1 hora desnudando tu alma delante de Él en el secreto. Y lo segundo es que tu Padre te va a recompensar en público. ¿Qué recompensa puede haber por orar? Que te entregue la autoridad espiritual. Que a donde tú vayas, la atmósfera cambie. Donde tú llegues, la gente sienta que tú eres de Dios. Nos pasó también anoche en la plaza con mi esposa. Pedimos el taxi. No entres tan rápido. Le decíamos a los hermanos en Monterrey: cuando estés orando, no entres tan rápido. Imagínese esto. Aquí está el Señor esperando. Padre nuestro que estás en el cielo, no es lo mismo. No entres tan deprisa. Llega a su presencia. Arrodíllate. Esto te va a servir. Y en lugar de empezar a soltar lo primero que te viene a la mente, haz una inspiración profunda. ¿Por qué? Porque cuando tú te arrodillas y cierras los ojos, empiezas a escuchar el ruido de tu cabeza. Empiezas a pensar en cosas, ¿sí o no? Todas las cosas que te pasan en la semana llegan en ese momento. Y te agarra un sueño, ¿cómo es que se dice en argentino flojera? Fiaca, hermano, fiaca. Una fiaca que te agarra y eso es. Bueno, en ese momento, cuando estés en la rodilla, con los ojos cerrados y llega el ruido, lo que vas a hacer es respirar profundo
imaginando que ese ruido lo estás respirando y luego lo sueltas por la boca. Lo exhalas. Hazlo porque te va a funcionar. Es como que todo el ruido y todo lo que te interrumpe en ese momento lo sueltas. Y una vez soltado, ¿vas a predicar? Una vez soltado eso, ahí recién empiezas a orar. Pero no ores como siempre oramos. Padre, no sé qué, no. Háblale despacio. Señor, gracias por estar aquí. O sea, tienes que ser consciente de que Él está sentado en tu cama. ¿Sí o no? Y está ahí sentado. Y está entrando en tu aposento. O sea, el Rey del universo entró a tu habitación. Háblale con paciencia y despacio. Háblale despacio. Él no está esperando que tú le hables como que si fuera una persona especial que tiene que repetir las cosas varias. No. Tómate el tiempo de hablarle despacio. Y vas a ver que a medida que sueltes las palabras, te va a poner palabra en tu corazón. Es más, vas a decir cosas que tú no hubieses pensado si hubieses orado como siempre oras. Eso. Y no te preocupes que por el arroz, por esto, no tienes que hacer nada. Ora callado allí en la presencia de Dios. Tercero, en ese momento cuando estás orando, no te pongas a pensar en el tiempo. Porque va a llegar un momento en que la mente te va a decir, epa, ya pasaste 10 minutos orando, ya está. Te va a llegar eso. Ya vas 20 minutos orando. Hey, ¿y qué importa si yo no tengo nada que hacer en esta hora? Yo no tengo nada que hacer en esta hora. ¿Qué importa si pasaron 20 minutos? Y cuando eso pase, respira profundo nuevamente y vuelve a hablar con Él. Una de las mejores posturas para hacerlo es de rodillas. No lo hagas acostado porque te puedes dormir. No lo hagas acostado. Arrodíllate ahí y habla con Él sinceramente. Muchas veces nosotros oramos con una estructura. Amado Padre Celestial, en el secreto digo, ¿no? Cuando nosotros podemos hablar con Él sinceramente, háblale cómo te fue en el día. Háblale, Señor, hoy no tuve este problema con mi hijo, con mis hijas. No tuve este problema en mi matrimonio. Pero sabes, Señor, que ayer me pasó esto. Dame la dirección para poder evitar que eso vuelva a pasar. ¿Qué opinas de esto, Señor? Háblame. Eso es una conversación con Dios. Hazlo. Señor, tengo ganas de irme al mundo. He estado intentando orar, ayunar y nada me funciona, Señor. Dime qué puedo hacer. Tómate tu tiempo para hablarle y te vas a dar cuenta que te va a gustar orar. Te vas a levantar y vas a decir, wow, quiero volver a esa presencia. Porque tu corazón se va a conectar con el cielo. ¿Por qué? Porque estás siendo sincero. No estás tratando de impresionar a nadie. Simplemente estás allí para hablar con Él. Para hablar con tu Dios. ¿Amén? ¿Esto se entendió? Y un cuarto tip y última recomendación. Antes de cerrar la oración, recuerda darle las gracias a Dios por todo lo que Él te ha dado. Recuerda ser agradecido por tu trabajo, por las cosas más tontas. Señor, gracias porque yo no estoy pasando hambre. Gracias porque tengo un techo donde estar. Gracias por mi esposo, por mi esposa, por mi pareja, por mis hijos. Gracias por el perdón de pecados y la vida eterna, cosa que casi nadie se acuerda de dar gracias. Gracias porque yo soy tu hijo, tu hija. Gracias, Jesús. Amén. ¿Ven la pausa? Haz pausas. Y eso te va a ayudar a comprometerte más. A mí me sirvió en toda esta semana cuando lo vi. Dije, wow, Señor, esto me cambió la vida de oración. Yo quiero tener esa vida de oración, donde no me importa el tiempo y estoy conectado contigo y me siento diferente. Siento gozo en mi corazón o me siento avivado con ganas de seguir. Es eso. Y quiero cerrar con esto. Los dos métodos de oración finales. La corporativa es la que estamos haciendo ahora, la que vamos a hacer ahora,
¿Qué significa la oración corporativa? La oración de la iglesia. Cuando estamos orando los unos por los otros como iglesia, ¿no? Y ahí al orar como iglesia estamos perseverando unánimes en la presencia de Dios. Y finalmente la oración de intercesión, como habíamos hablado al principio, pero cuando usted está orando por alguien, usted y esa persona. Amén. Cuando usted está orando por esa persona. Cuando usted está orando por esa persona, tampoco vaya tan rápido. No vaya tan rápido. Trate de hablar con esa persona primero. Trate de preguntarle, ¿cómo puedo ayudar con algo? ¿Cuál es tu necesidad? Porque cuando la persona abre su corazón, empieza a tener disponibilidad para que Dios obre. Nos ha pasado siempre en la plaza. Siempre le preguntamos a la gente en la plaza, ¿cuál es tu motivo de oración? ¿Por qué te gustaría que oremos? Y esa persona dice, por mi familia que está enferma, y empiezan a llorar, empiezan a desahogarse. Entonces ahí, mis hermanos, es el tiempo para después decir, bien, déjame orar por ti. Y cuando Dios hace la obra, te vas a sorprender, porque Dios te va a usar porque tienes una vida de oración. Amén. Y la realidad, mis hermanos, es la siguiente. La realidad es la siguiente. Cuando estamos orando, nos unimos en un mismo espíritu. Nos unimos en un mismo vínculo de paz. Quiero terminar con esta frase. Se necesita que la iglesia ore. Porque cuando no oran, cada quien está por su lado. Después de orar, compartimos un café. Y ahí podemos tener una mayor comunión entre nosotros. Así es la oración con Dios. Cuando te sientas con Él, no por compromiso, porque quieres compartir con Él, vas a crecer y vas a tener autoridad espiritual. Y no va a haber nada que pase en tu casa que